Mis amados hermanos, reciban ustedes un cordial saludo y un abrazo. Soy el pastor Leopoldo Pérez y quiero compartir con ustedes la enseñanza de la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor de Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Mis amados, quiero compartir el tema de la enseñanza, es la preparación para recibir al Mesías. Y este texto de la Sagrada Escritura, este relato de Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12, trata o comunica que ante la inminente llegada del Mesías y su reino, también ha llegado el juicio a la tierra, pero que esta eminente llegada del Mesías y su reino a la tierra requiere de un cambio ético y moral de vida en la vida de las personas. Esta porción de las Escrituras la podemos ubicar nosotros en lo que tiene que ver con la preparación y ministerio de Jesús en Galilea, y comprende del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 25. Entonces, en primera instancia vamos a mirar, el primer punto de la enseñanza es: la llegada del reino de Dios requiere de un cambio ético y moral de vida. Eso está en los versículos 1 al 6. Vamos a desarrollar esta primera sección y vamos a estar mirando que Mateo, a diferencia de Marcos y Lucas, Mateo enfatiza la esencia del mensaje de Juan el Bautista. Y es muy importante esto porque mientras Lucas y Marcos hablan de que Juan proclamó en su mensaje el bautismo y el arrepentimiento para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, Mateo, sin embargo, enfatiza un elemento o tres elementos importantes que vamos a desarrollar en esta enseñanza. Y uno de ellos, y el primer elemento que menciona Mateo, es que la predicación y la proclamación de Juan el Bautista contenía un elemento de arrepentimiento. Y vamos a desarrollar esta idea. Ahora, en el relato de Mateo agrega al inicio de su relato sobre la proclamación de Juan el Bautista, él agrega el verbo arrepentirse. Y es importante porque miremos un poco del significado de ese verbo arrepentirse. Arrepentirse en la Biblia se puede emplear de tres maneras, o se emplea de tres maneras. Puede emplearse de otras maneras, pero quiero solamente resaltar tres significados que podemos nosotros encontrar en la Sagrada Escritura cuando se refiere al verbo arrepentirse. Y el primero de ellos, arrepentirse, tiene un significado emotivo en las Escrituras. Es decir,
tiene un significado, una expresión de llanto, dolor o remordimiento por haber cometido algo o por haber ofendido a alguien o por no haber hecho algo. Y eso lo miramos nosotros en Joel capítulo 2, versículo 13. En segundo lugar, el verbo arrepentirse también tiene un significado intelectual en las Escrituras, es decir, cambiar de opinión, retractarse de una idea. Eso implica también arrepentirse en la Escritura, como es el caso de Jonás capítulo 3, versículo 9 al 10, y el mismo profeta Joel capítulo 2, versículo 14, y en el Evangelio de Mateo también es empleado en capítulo 21, versículo 29. Y un tercer significado de arrepentirse es un significado moral, es decir, un cambio ético, cambio en la conducta del ser de la persona. Y ese es el uso que Mateo le da a este verbo arrepentirse en esta porción de la Escritura que acabamos de leer. Tiene que ver con un significado ético y moral, puesto que el llamado, la proclamación, la exhortación de Juan el Bautista para Israel era que tuviera un cambio ético y moral en su manera de vivir, por razón del acercamiento de la venida o de la llegada del reino de los cielos, es decir, reino de Dios. Reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo, se refiere a lo mismo en los evangelios, es decir, se refieren al gobierno literal de Cristo en la tierra. En otras palabras, nosotros lo que miramos es que Mateo lo que quiere decir es que Juan el Bautista no solo predicó un mensaje de bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, sino que Mateo está interesado, como lo dijo anteriormente, demostrar que Juan predicó un mensaje de conversión, un mensaje que llamó al pueblo a que tuviera un cambio, una conducta, para que ellos pudieran estar aptos para recibir al Mesías, que tanto habían estado esperando por mucho tiempo. Entonces, este mismo mensaje de arrepentimiento es el mensaje que utiliza Jesucristo cuando empieza a predicar. Eso lo miramos nosotros en Mateo capítulo 4, versículo 17, y lo vemos nosotros también en el capítulo 10, verso 5, capítulo 11, versículo 20 y 21. Y así sucesivamente también se convirtió en un mensaje relevante. El mensaje de la predicación de los apóstoles también implicaba ese llamado al arrepentimiento que ellos llamaban al pueblo, al arrepentimiento, porque se había acercado la venida del Mesías. En este caso, hay algo interesante que hace Mateo. Mateo habla sobre el atuendo de Juan el Bautista, pero también precisa que Juan el Bautista estaba en el desierto. Y esto es muy importante porque más que una ubicación geográfica, Mateo quiere comunicar algo teológico, algo bíblico, algo trascendente en la enseñanza. En otras palabras, ¿por qué Mateo ubica a Juan el Bautista en el desierto? Y también menciona de su vestimenta, su atuendo, entonces, y su alimentación, su dieta. Ahora, Mateo hace esto para argumentar que el profeta Juan el Bautista es el precursor que ha venido o que vino para preparar el camino del Mesías, para preparar el camino del Señor. Y para sustentar ese argumento, Mateo utiliza Isaías 43, cita Isaías 43 para indicar que esa voz que clama en el desierto, que esa voz es un personaje que está en el desierto o que viene desde el desierto a proclamar la palabra del Señor que dice: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces, por un lado, vemos que Mateo está diciendo que Juan el Bautista es el profeta, el precursor del Mesías, que ha venido desde el desierto a proclamar. Es decir, por eso que Mateo enseguida inmediatamente ubica a Juan que aparece en el desierto. Y porque él quiere decir que Juan es ese precursor que vino a preparar el camino del Mesías. Y por otro lado, Mateo también está dejando claro que en ese primer siglo había mucha gente que confundía a Juan el Bautista con Jesús. Y él está indicando desde el inicio de su evangelio, está diciendo: no, Juan no tiene que ver, Juan no es el Cristo, Juan es el precursor del Mesías, del Cristo. Entonces, por ese lado, él ubica a Juan el Bautista en el desierto. Ahora, es muy importante que él está empleando aquí, que esa voz que clama en el desierto es Juan. Es decir, Juan, por otro lado, también está indicando que Juan es el Elías, que los judíos habían tenido la concepción de que antes que llegara el día del Señor, antes que llegara el Mesías,
a establecer su reino, debía venir un precursor, un profeta enviado de Dios. Y ellos la concepción judía era que Elías debía aparecer antes de la venida del Mesías. Y Mateo indica que ese Elías es Juan el Bautista. Es decir, él está diciendo, ese profeta que los judíos han tenido en la concepción de que era Elías que debía venir antes que viniera el día del Señor a preparar el pueblo para que recibiera el Mesías. Entonces, Mateo está diciendo, Juan el Bautista es ese Elías que nosotros o que la nación de Israel, el pueblo judío, estaba esperando. Entonces, eso es importante y por eso él menciona el atuendo, es decir, la vestimenta de Juan el Bautista, y lo relaciona ¿con quién? Con la vestimenta de Elías. Si usted se va al segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, encuentra que Elías tenía ese atuendo, esa vestimenta de pelo de camello, y también tenía una dieta que pasaba más que todo este profeta en los lugares de desierto. Entonces, Juan es dicho no solamente por Mateo, sino por los otros evangelios sinópticos, que ese Juan es el profeta Elías que vino a preparar, ese Elías que debía venir antes del día del Señor, es ese Juan que ha llegado a proclamar un mensaje de parte de Dios para que el pueblo se volviera al Señor y entonces esperara y recibiera a su Mesías. Entonces es muy importante que dos cosas muy importantes. Por un lado, Mateo está dejando claro que esa voz que debía venir en el desierto a proclamar y a preparar al pueblo para recibir a su Mesías, es Juan el Bautista. Por otro lado, está diciendo que el Señor, es decir, el Señor ahí, que en el Antiguo Testamento se emplea para referirse al Dios de los hebreos, es ahora el Mesías, es decir, es Jesús, es decir, es Jesús. En los versículos 5 y 6, nosotros miramos el impacto que tuvo el ministerio de Juan el Bautista en Israel. De tal manera que dice la Escritura que acudían a él, no solamente de Jerusalén, sino alrededor de Jordán y de Judea, y llegaban a él para ser bautizados en el río Jordán por Juan el Bautista. Es muy importante que la confesión de pecados en Israel solamente se practicaba en ese entonces frente a un sacerdote. Cuando la persona pecaba, ofendía al Señor, la persona iba al sacerdote y entonces el sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación por el pecado de esa persona. Pero por otro lado, nosotros miramos que el bautismo se practicaba los rabinos lo practicaban, pero no para aplicárselo a los otros judíos. Es decir, los judíos bautizaban o le exigían a una persona que se convertía a la religión judía, a una persona gentil que no era judía, si creía en la religión judía, y para convertirse a la religión judía, la persona debía arrepentirse de sus pecados, pero también debía bautizarse. Pero entre los judíos no se practicaba el bautismo. Entonces, lo que entre los judíos se practicaba era la circuncisión, para ser parte, involucrarse al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero el bautismo de Juan el Bautista no tiene nada que ver con asuntos rituales. El bautismo de Juan el Bautista, como lo mencionan los otros evangelios, tenía aspectos escatológicos y proféticos, es decir, que él lo que estaba haciendo era preparando el pueblo para que recibiera el Mesías, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros miramos que Juan no solamente anunció un mensaje de un llamado a arrepentimiento, una exhortación a que el pueblo se convirtiera de sus pecados y que se volviera al Señor y que abandonaran su estilo de vida pecaminosa y que vivieran una conducta que verdaderamente reflejaba que ellos estaban esperando a su Mesías, sino que el mensaje de Juan también tiene un elemento de juicio. Por eso él cuando en el versículo 7 nos indica a nosotros, y es muy importante porque el versículo 7 Juan tiene una reacción tan hostil sobre los fariseos y los saduceos cuando fue venir hacia su bautismo. ¿Y por qué esta reacción fuerte que tuvo Juan el Bautista sobre los fariseos y saduceos? Porque da a entender que los fariseos y los saduceos menospreciaron el bautismo y la predicación de Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque, como lo dije, el bautismo por un lado no lo aplicaban entre los judíos, sino para los gentiles. Ahora Juan está tratando a los judíos como si fueran gentiles. Entonces, por un lado, los fariseos y los saduceos no vieron tan importante para sus vidas ese mensaje de Juan el Bautista, de ese llamado de cambio de actitud y de conducta. ¿Por qué razón? Porque por un lado, los fariseos, ellos acostumbraban lavarse continuamente. Los fariseos habían agregado sus tradiciones que ellos debían lavarse las manos antes de comer, antes de cualquier cosa. Toda la mayor parte de los fariseos continuamente a diario mantenían haciendo, en otras palabras, ceremonias de purificación o ritos de purificación. Y ellos se consideraban puros. Por otro lado, los saduceos, que pertenecían a la clase sacerdotal, ellos, para ofrecer sacrificio, ellos también debían lavarse
para entrar al templo y ofrecer sacrificio. Entonces, estos dos grupos no consideraron tan relevante el mensaje de Juan el Bautista, ni mucho menos su bautismo. Por eso cuando Juan el Bautista los ve venir a su bautismo, él les dice: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Juan el Bautista está diciéndole a ellos: generación descendientes de víboras. Y aquí es muy importante entender esto, porque aquí alude Juan el Bautista cuando trata a los fariseos y a los saduceos, como los trata como generación o descendientes de víboras. Entonces lo que Juan está diciendo es que el carácter, Juan se está refiriendo al carácter arraigado del pecado que había en estos líderes religiosos. Entonces, en ese tiempo, ser llamado hijo de una víbora, eso era algo malo, de ofensa. Pero ser llamado hijo de una víbora era aún peor, porque lo asociaban ¿con qué? Con la muerte de sus padres. Es decir, que el pecado más horrendo que había en la antigüedad era de los hijos mataran a su propio padre. Y Juan lo que está tratando de decir es que el pecado de esta gente, estos líderes religiosos, es tan grande que ellos son los primeros que deben arrepentirse de sus errores y de sus pecados, porque su conducta, por un lado están enseñando unas cosas, pero su conducta realmente está fuera podemos decir así, de la voluntad del Señor. No están agradando directamente a su Señor. Entonces, Juan les advierte de ese juicio. Juan les advierte de juicio. Ahora, Juan les está advirtiendo, pero ellos, y principalmente los fariseos, ellos se consideraban descendientes de Abraham, legítimos descendientes de Abraham. Y por ser legítimos descendientes de Abraham, había una corriente teológica o doctrinal que enseñaba, que ellos habían concebido, los fariseos, que cuando el Cristo, el Mesías, se manifestase, ellos iban a estar exentos del juicio escatológico que vendría. Es decir, los fariseos decían: el juicio no es para nosotros porque somos descendientes legítimos de Abraham. El juicio será para aquellos pecadores que no viven una vida aclarada en el Señor. Pero nosotros que estamos viviendo una vida aclarada en el Señor, nosotros no estamos metidos en ese asunto del día que cuando venga el Señor, nosotros vamos a escapar de su juicio. Y lo que está diciendo Juan el Bautista es lo siguiente. Juan el Bautista dice: no, Señor, no vayan a pensar ustedes que por tener pretexto de ser llamados hijos de Abraham, ustedes van a escapar del juicio que va a venir cuando el Mesías venga. Entonces Juan lo que le está diciendo es, en el llamado que hace el versículo 8 y versículo 9, Juan les está diciendo: den frutos dignos de arrepentimiento. Porque si ustedes no dan frutos dignos de arrepentimiento, entonces ustedes también van a caer el juicio del Mesías, que va a venir con la venida del Mesías. El juicio también caerá sobre ustedes. Y por eso él utiliza la figura del hacha puesta a la raíz de los árboles, y utiliza la figura de los árboles, y utiliza la figura del fuego. Esto, el hacha, los árboles y el fuego, son símbolos que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, se empleaban como un elemento de juicio, el hacha. Por otro lado, los árboles se empleaba también en la literatura profética, entre los profetas se utilizaba para hablar del juicio que viniera sobre las naciones y también sobre la misma nación de Israel. Entonces el fuego también se empleaba como un elemento de juicio. Entonces ahí Juan está diciendo, en esos textos del versículo 8, versículo 9 y versículo 10, más que todo en el versículo 10, Juan está diciendo que los que realmente no tomen en serio su mensaje, por un lado, van a ser castigados con el juicio que con la llegada del Mesías va a llegar a la tierra. Pero por otro lado, Juan está dejando muy claro que la salvación o beneficios del reino de Dios no se define por asunto de raza o etnia. Es decir, Juan está diciendo, no basta con ser judíos, no basta con ser descendientes de Abraham. Aquí lo que importa en el reino mesiánico es un corazón que demuestre un fruto de conducta, cambio ético y moral de vida en la persona. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, aquí va a haber un remanente de entre los israelitas que el Señor va a elegir, pero es el remanente que abra su corazón a las Escrituras y que escuche este mensaje y reciba este mensaje con seriedad y se comprometa en su vida a tener un cambio en su manera de vivir. Y número 3, el mensaje de Juan el Bautista tenía un elemento de esperanza. Y es muy importante porque mire que primeramente tiene un llamado
de exhortación al pueblo a que cambie de actitud y su manera de vivir. En segundo lugar, tiene un mensaje, un elemento de juicio para quienes no reciban y acepten ese llamado que el Señor les está haciendo para que se preparen y reciban a su Mesías. Pero en tercer lugar, hay un llamado dentro de esa proclamación, de ese mensaje de Juan el Bautista a Israel, hay un elemento de esperanza. ¿Por qué de esperanza? Porque mire que en el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está dando a entender que hay un anuncio. El mensaje de Juan el Bautista no era solamente preparar el pueblo, a que el pueblo se preparara para recibir a su Mesías. El mensaje de Juan el Bautista también implicaba que el pueblo tuviera un mensaje de esperanza, de que aquellos judíos que estaban esperando con ansia la manifestación de su Mesías, ese tiempo se había acercado. Y por eso Juan dice: Él viene detrás de mí. Es eminente su venida porque Él viene detrás de mí. Entonces, Él está dando un mensaje de esperanza. Y por eso es que la figura de fuego en el versículo 11, está implicando, por un lado, ahí en ese versículo, fuego es empleado para hablar de fuego purificador. Y en el versículo 12, fuego es empleado para referirse al castigo y destrucción sobre los impíos. Es muy importante esto, que lo entendamos, que bautismo de espíritu y con fuego, bautismo del espíritu y con fuego, está en el versículo 11, está hablando de que por un lado los que reciban el arrepentimiento, o más bien los que reciban al Mesías, ellos van a ser bendecidos con el don del Espíritu Santo, pero también van a ser purificados por el fuego, por el fuego del Espíritu de Dios. Pero en el versículo 12, fuego ya no se emplea para purificar a los justos, para purificar a los que aceptan al Mesías, sino para destrucción de los impíos que no acepten el mensaje del Mesías o se preparen para recibir al Mesías. Por eso el versículo 12 dice: el bieldo está en su mano. Es decir, el bieldo aquí es el rastrillo, está en la mano del Mesías. Es decir, él emplea una figura de agricultor en Palestina para decir que el Mesías, como juez, va a traer el juicio a la tierra y él va a hacer una discriminación, es decir, va a separar los justos con aparte los impíos, va a hacer esa división, los impíos por un lado y los justos por otro lado. Por eso Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, esa parábola de las cabras, dice muy claro lo que va a suceder con la llegada del Mesías a la tierra. Entonces, finalmente, mis amados hermanos, el mensaje, en conclusión, el mensaje de Juan el Bautista sigue siendo relevante para la iglesia, para nosotros hoy día como cristianos. Sí, Señor. Porque, por un lado, nosotros tenemos la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así como el pueblo judío tiene una expectativa de recibir a su Mesías y que con la llegada de su Mesías iba a poner fin al pecado y a la injusticia social que se estaba viviendo en el pueblo de Israel. Sí, la iglesia tiene una expectativa. Y yo quiero animarlo en esta hora para decirle: nunca perdamos esa expectativa. Que Jesús viene pronto, que Jesús viene en su reino y gloria. Pero también este mensaje es relevante, ¿sabe por qué? Porque en el Nuevo Testamento el llamado de Dios para su iglesia sigue siendo el mismo llamado que Juan el Bautista le hizo un día a Israel. Según de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, más bien Él es paciente, es decir, Él tiene paciencia para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. En otras palabras, la mejor forma de prepararse para recibir al Mesías es tener un cambio de actitud ético y moral o de conducta en toda nuestra manera de vivir. A eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros como iglesia hoy. Pero por otro lado, yo quiero decirles que este año 2020 no ha sido fácil para la mayoría de las personas, cristianas y no cristianas. Este año ha sido difícil económicamente. Y quizá usted esté atravesando por una circunstancia difícil, mi amado hermano. Yo no sé qué circunstancias estarás tú viviendo y qué necesidades materiales tendrás tú. Pero este texto nos pone a nosotros a pensar de que más allá de nuestras necesidades materiales, más allá de todas las adversidades que nosotros vivimos aquí como seres humanos, Dios nos está haciendo un llamado
a que tomemos en serio su palabra y que nos comprometamos en vivir una vida que demuestre realmente una conducta de una conversión radical. Así que, mi amado hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te siga fortaleciendo tu fe y tu expectativa en medio de todos estos tiempos difíciles que vivimos. Y recuerda, Jesucristo viene pronto y debemos estar preparados. Que Dios te bendiga y la paz de Jesucristo sea con todos nosotros.